Perdone, señor guardia. Disculpe, pero ¿a qué se refería con robar este museo? ¿No son guardias de seguridad? ¿No es eso lo opuesto a su trabajo? No somos guardias de seguridad, niñita. Eso es una mentirita. Oh, por eso el paseo estuvo aburrido. ¿Qué? No. No es que sea aburrida. Ni siquiera tenía una razón para esforzarme. Él sí se esforzó. ¿Lo ves? Se lo dije. Los niños valoran mi trabajo. Le doy 4 estrellas. ¡4 estrellas, Lady Mera! Eso es muy bueno. Es mayor que el promedio. ¿Ve lo que pasa cuando interactúa? Debería socializar más, ama. No necesitamos socializar, Indus. Solo debemos hacer 3 cosas. Buscar en el museo, encontrar el amuleto y robar tu epíteto. Eso, aún tienes mucho por hacer. Sin más la cara, lávate. Dormiste mal, te aguantarás. Veamos qué hiciste hoy. Ay, no, que te da la agenda y no es sutil, pues la fecha llega, será tu fin. Inasible, inflexible. ¿Y qué pasó? Tendrás que amanecerte sin descansar. Estar conforme al sufrir y al corregir. Dejar borrones, pero que quede muy bien. Para que no sepan si terminaste el deber. Epithet erased. Episodio 2. Tramposa. Espina. Flechador. Cometa. Mis chicos. Mis hermosos chicos. Los golpeo a todos. Me sorprende que estés consciente. Nuestro doble ataque suele acabar con imbéciles como tú de un golpe. ¡Felicidades! Indus, lleva a nuestros intrusos a la exhibición de dinosaurios y asegúrate de que se queden ahí. ¡Oh! La exhibición de dinosaurios es mi favorita. Y eso es porque me encantan los dinosaurios. Enseguida, Lady Mera. Un momento. Lady Mera, si yo los llevo ahí, ¿quién se quedará a protegerla? ¿De estos tontos? Por favor, los mandé al suelo con una sola mano. Son como gatitos. ¿Qué te pasa? ¡Somos criminales peligrosos! Oh, lo siento. ¿Qué es lo más peligroso que han hecho? ¿Mendigando en la calle? ¿Robar unos chicles? Mendigar es un crimen respetable y puede ser muy peligroso. ¿Cómo? No, de verdad, ¿cómo? Pues le mentimos a la gente. ¡Ay! ¡Listo! ¡No se muevan de aquí! ¡Disfruten la prisión! ¡Voy a aprender sobre dinosaurios! ¡Ay, demonios! Esta fue mi primera misión a cargo y terminé capturado encima de mis propios secuaces inconscientes. ¡Esto apesta! ¡Oye, musculoso! Al menos podrías habernos atrapado dentro de los huesos del dinosaurio, tal cual como dice mi testamento. Sí, no es la gran cosa, pero ya escribí mi testamento porque mi vida está en constante peligro. Yo escribí mi testamento porque la vida es fugaz y nunca se sabe cuándo podemos morir. ¡Ay! Eres un poco deprimente. ¿Ya te lo habían dicho? Sí. Oh. Es enorme. Si mi cuello fuera así, podría ver a Lady Mera donde sea. Nunca la perdería otra vez. ¿Cuáles son tus grandes secretos, amigo? Apatosaurio. Apatosaurio. Quisiera ser un dinosaurio. Oye, niña, rápido. Salgamos de aquí mientras ese grandulón está distraído con los dinosaurios. ¿No escuchaste a la tonta de pelo azul? Una vez que encuentre ese amuleto te robará tu epíteto y quizás el mío también. Hay que salir de aquí. Pues supongo. ¿A qué te refieres con supongo? No lo sé. Ser simple no sería tan malo. Aún podría ayudar en la tienda. Mucha gente no tiene epítetos y les va bien. Y parece que ella lo quiere. Así que... ¿Qué quieres decir con que ella lo quiere? ¿Qué pasa contigo? ¡No puedes entregar tus poderes!
Mis poderes no son la gran cosa. Pues lograste impedir un golpe de mi bate de la perdición malote de máxima destrucción. ¿Acaso eso no es genial? Si la hubiera golpeado con el máximo poder, la habría aplastado. ¿Tú crees? Tengo la sensación de que ella es realmente muy fuerte. Y el hombre de ella también. Se nota que entrena mucho. Pues sí, solo así podrían derrotar a mis secuaces. No lo sé. ¿Eran un poco débiles? Oye, no puedes hablar así de mis chicos. Están haciendo su mayor esfuerzo. Pero tienes razón. No sé si pueda derrotar a esta chica yo solo. Oye, ya sé. Tú serás mi nuevo secuaz. ¿Ah? ¡Felicidades, mocosa! ¡Has sido ascendida a secuaz! ¡Mi secuaz! Pero primero necesitas un apodo de secuaz. ¡Rápido! ¿Cuál es tu nombre? ¿Que no era secuaz? No, tu nombre real. ¿Molly? Ay, ¿qué? Suenas a alguien débil. No puedo tener una secuaz llamada Molly. Veamos, eres silenciosa. Tienes una sudadera de osito. Me gustan los ositos. ¡Lo tengo! Tu apodo como mi secuaz es Tramposa. Está bien. Bien, tramposa. Tu trabajo es pensar en cómo salir de aquí y hacerlo sola. Como tu líder esperaré aquí y tomaré el crédito por tu éxito. También te regañaré si es necesario. Oh, es como trabajar en la tienda. ¡Sí! ¡Lo tienes! Bien, ¿puedo con eso? Listo. Tengo una idea. ¿Hola? ¡Señor Barrera! ¡Ah! ¡Son ustedes! ¿Disfrutan su estadía? ¿Necesitan algo? ¿Agua? ¿Más barreras? Pues tengo una pregunta. Esa mujer es tu jefa, ¿cierto? Ella es mi maestra. Hace años, Lady Mera me ganó en un duelo honorable. Desde entonces sigo sus enseñanzas para ser tan fuerte como ella. Me enseñó muchos ejercicios de entrenamiento, como lavar la ropa y hacerle sus declaraciones de impuestos. Oh, yo también declaro impuestos. Genial. Yo aún no domino los impuestos. Yo tampoco. Me faltan muchas declaraciones por llenar. ¡Ja! Sí, palabras adultas que entiendo. Todos somos adultos aquí. A cambio de sus enseñanzas, la apoyo siendo su mano derecha y guardaespaldas. Y bien, entonces tu trabajo es protegerla, ¿no? Sí, Pues Giovanni la atacó antes. sí, Pero yo usé mi epíteto para que no sufra daño. sí. Así que salvé a tu maestra por ti. Entonces me debes un favor. Tiene sentido para mí. Pensaba que tal vez podrías dejarnos salir. No lo sé. Lady Mera me dio instrucciones de hacer exactamente lo opuesto a eso. Y no quiero que se enoje. Bueno, está bien, perdón por molestar. ¡No! ¡Ay, ¡ya casi lo tenías! Muy bien, escucha. ¿Quieres proteger a tu maestra, cierto? Más que a nada. Pues sería bueno que regresaras con ella antes de que una cosa peligrosa le hiciera daño. ¡Ay, no! ¿Qué es esa cosa peligrosa? ¿Arenas movedizas? ¡No! ¡Son secuaces! ¡Muchos, muchos secuaces! Él tiene más secuaces de los que viste. ¡Exacto! Tengo unos 10,000 secuaces. ¡Oh, por Dios! ¡Son demasiados! No sé si Lady Mera pueda con tantos secuaces solita. Deberías ayudarla. Después de liberarnos, después de todo, te advertimos de los enemigos gratis y ahora nos debes 2 favores. Y 2 favores valen más que una sola orden, así que debes dejarnos salir. Sí, así son las reglas. Supongo que tienen razón. Está bien. Él baja su barrera un poco y los agarra del cuello como gatitos. ¡Listo! ¡Son libres! ¡Ya pagué mi deuda! ¡No se muevan de acá! ¡Quédense quietos! ¡Allá voy, Lady Mera! No me parece bien mentirle así. ¡Ay, pequeña tramposa! Ya no debes preocuparte más por mentir. Es uno de los beneficios de ser malvado. Oh, bien. ¿Puedo usar tu teléfono? Quiero pedir una pizza. ¡Oh, sí! Una pizza suena bien. Gracias. ¿Aló, policía? Hola, habla la policía. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! No puedes llamar a la policía. Soy un criminal y tú eres una de mis secuaces. Nos arrestarían. Pero aún no he hecho algo malo. Pues escapaste de la prisión. Tienes razón. Soy un monstruo.
Esta máscara se ha convertido en mi cara. Ahora, creo que lo mejor sería quitarles el amuleto sin que se den cuenta. Si lo quieren, eso significa que probablemente vale mucho dinero. Apuesto a que por robarlo me dan un aumento. O quizás incluso un ascenso al siguiente rango Banzai. Es bueno tener la opción de promoción en tu empresa. Sí, esas son las palabras. ¡Vamos! Busquemos una base secreta. Con esa base podremos pensar en un plan. Y con un plan podemos actuar y salvar a mis chicos. Además, tomar el amuleto. Extiende su mano y toca la barrera. Y mira con pena a sus chicos, como una doncella en apuros. Espérenme, mis chicos. Regresaré por ustedes. ¿Por qué mejor no los llevamos? Pesan. Cierto. Epithet erased. Epithet erased. Volvimos, Lady Mera. Vamos, ¿dónde está? ¡Ah! Me he golpeado con tantas cajas tontas. Debí traer músculo extra. Bueno, extra músculo. Indus no cuenta. ¡Lady Mera! Justo a tiempo. ¡Lady Mera! ¿Se encuentra bien? Pues no exactamente. Me rompí unas uñas y un dedo del pie, creo. Espera, ¿dónde dejaste a los intrusos? ¡Ah! ¡Los liberé! Espera, ¿qué? Les debía un favor y hacerlo era lo más honorable. Ah, entiendo. La mocosa usó su estúpido epíteto para lavarte el cerebro y así ignoraste mis órdenes dejándolos ir. No, así soy yo. Indus, si quisiera algo grande y sin cerebro para mover estas cajas, habría alquilado un ascensor. No diga eso, Lady Mera. Esos no tienen honor. No me importa el honor, Indus. Honra, mi pie probablemente roto. Ahora tenemos quién sabe cuántos ladrones rondando por ahí. Me dijeron que son 10,000. Ni siquiera sabemos si el amuleto está aquí. Así que aquí tampoco, ¿eh? Solo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y que lo digas. Espera, ¿quién dijo eso? Debe ser uno de los 10,000 secuaces. Apártese, Lady Mera. Yo me encargo. ¿Disculpa? ¡Atrás, secuaz! Por el honor de mi lady, enfrentarás mi puño. ¡Ah! ¿Le pegué? No. Gracias a Dios, yo misma lo iba a estrangular. ¿Y quién diablos eres tú? ¿Otro ladrón? Supongo que te refieres a esos de las fuerzas Banzai tirados en la entrada. No tengo nada que ver. Solo soy alguien interesado. Ajá. ¿Y en qué estás interesado, niñito? El museo está cerrado hace horas. ¡No soy un niño! Yo soy el Dr. Sylvester Ashling. Soy un psicólogo investigando los efectos de los epítetos en el alma. Hace rato escuché a tu lacayo hablar del amuleto durante tu visita y esperaba echarle un vistazo más de cerca. Pues, el museo no está abierto, así que ¿por qué no te vas y esperas como todos los demás? Esperar tanto tiempo es para el público. No creo que una vista meramente académica sea mala. Es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Cierto. Pero verás, las habilidades de mi asistente son mínimas. Con todos estos payasos Banzai aquí, no creo que pueda mantener el amuleto a salvo. Aunque, si hubiera alguien más aquí que pudiera ayudarme, podría darte un vistazo cuando encuentre el amuleto. Entonces, ¿yo derroto a los ladrones y tú me das tiempo de examinar el amuleto? Sí, así es. Oh, pero son muy fuertes. Tal vez no puedas con ellos, niño. ¡Ya te lo he dicho! No soy un niño. Confía en mí. Si yo me encargo de esos villanos, todos ellos estarán inconscientes antes de darse cuenta.
Epithet Erased. Ya volvimos. Gracias por la espera. Muy bien. Terminamos la base. Creo que mover a los osos de su lugar está prohibido. Esta es su nueva familia. Ya te dije, no debes preocuparte por lo prohibido, tramposa. Tú eres mi secuaz. Además, son nuestros protectores. Ya son parte de las fuerzas Banzai. Necesitan uniformes. Tienes toda la razón. Molly saca un pequeño kit de coser y cose una bandana amarilla para el osito con las letras BB. ¡Ah! ¿También cargas un kit para coser? Sí. Mi papá rompe varias cosas en la casa y yo tengo que arreglarlas. Espera, ¿tú coses? No, yo tejo. ¿Y qué? ¿Hay algún problema? No, solo que no pensé que fueras tejedor. ¡Claro! Saca un par de agujas. Manejo los poderes de creación y destrucción. Mueve las agujas de un lado a otro entre el modo abuelito y el modo cuchillo, como un ninja. Oye, Giovanni, ¿eres amable en secreto? ¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! ¡Dilo otra vez y te despido! No le digas a los otros. No, lo entenderían. Solo los secuaces geniales como tú podrían entenderlo. Giovanni teje una bandana negra con rojo para el osito polar. ¡Bien! Ahora son parte del equipo y una vez que entregues tu inscripción, serás parte de las fuerzas Banzai. ¿Una membresía? ¡Sí! Cualquiera puede volverse un villano por el económico precio de $49,99. ¿Y no tienes un criterio de aceptación? ¿Qué es lo que estás insinuando? ¡Nada! Solo pensé que podías tener un estándar más alto. ¡Lo sé! ¡Ok! ¡Es mucho más que mi mesada! Pero no está mal. Si logras que más gente se una, te llevarás tu parte. Y si reclutas a los suficientes, te saldrá rentable. Suena a estafa piramidal. ¿Sí? ¡Es una estafa piramidal! ¡Estafamos! ¡Eso es algo digno de un grupo de malhechores! ¿Y cómo sabes de estafas piramidales? ¿No tenías 5? Trabajo en una tienda, así que tengo que saber sobre prácticas de negocios. ¿Tienes 5 y tienes que trabajar? ¡Pero qué dura vida! Sí, tengo 12, pero sí. Bueno, ¿quieres conversarlo? Giovanni camina hacia la silla y la invita a sentarse a su lado. Vamos, tramposa. Es buen momento de hacer lazos. Eso no tiene nada de malo. Bueno, tenemos una tienda de juguetes. Mi papá hacía los juguetes y mamá los vendía. Cuando ella murió, mi papá y mi hermana solo se olvidaron de ella. Pero teníamos que comer y nadie estaba trabajando y me vi sin más opción que trabajar. Yo creí que eso sería temporal, pero ya han pasado 2 años y nada ha vuelto a ser normal. Yo aún trabajo de noche en la tienda porque mi papá y mi hermana están ocupados. Se supone que tendría que estar ahí, pero pasó esto. Ojalá no se molesten conmigo. Eres algo influenciable, tramposa. Perdón. ¿Ves? De eso yo te estaba hablando. Haces todo esto por tu tonta familia y te parece bien darle tu epíteto porque lo necesita. ¿Pero qué dices? No es malo ser amable a veces, pero no dejes que se aprovechen de ti. Tú eres igual de importante, tramposa. ¿De verdad? Sí, yo te valoro. Todos mis secuaces son importantes. No puedo permitir que alguien se aproveche de mis secuaces. Tienes que ser fuerte. ¿Te entiendes? ¡No! ¿Qué tal? ¡Ja! Bien hecho. Pero soy tu jefe y tienes que escucharme. Lo haces bien. Entrenarás. Quiero reforzar a mis secuaces a su punto máximo para que cuando sea un supervillano seamos indetenibles y los más fuertes del mundo. Entonces, ustedes son las fuerzas Banzai, ¿cierto? ¿Quién demonios es ese? El niño de antes.
Así que ustedes quieren robar el amuleto de Arsène, ¿no? Ustedes no son más que sucios criminales que interfieren con mi investigación. ¿Sí? ¿Y qué harás al respecto? ¿Vas a detenernos, niñito? ¡No soy un...! Ay, ¿para qué me molesto? El hombre levanta la mano y se ve que empieza a caer un polvo dorado como el polen desde el cielo. ¿Qué es esto? ¿Nieve? ¡Ew! ¿Por qué es amarillo? Espera. ¡Ah! ¡Giovanni, cuidado! ¡Ese polvo no será dormir! ¿Ah? Choqué con ese niño antes. Me cayó ese polvo y me desmayé. Pensé que sería un tipo raro de Gaspa o algo así, pero él tiene un epíteto. Seguramente es de sueño. ¡Ja! ¡Eso no funcionará conmigo! ¡Vapor demoníaco! ¡Ah! Empieza a salir vapor del cuerpo de Giovanni y toda su sopa energía se acumula en él y esta empieza a hervir, creando una gran nube de viento que dispersa todo el polvo rápidamente. ¿Lo dispersó? Supongo que ustedes no son unos forasteros del montón. Escúchame, tramposa, ya que somos aliados, te contaré todas mis habilidades secretas, incluyendo mi especialidad. El 13 es mi número de la suerte. Cada 13 golpes que acierto, puedo dar un super ataque. Oh, wow. Sí, es bastante genial. ¿También es sobre sopa o es...? ¡Ah, solo soy la onda! Ya tengo un golpe después de golpear a esa mujerzuela azul. Así que solo debo golpearlo otras 12 veces. A ver si puede aguantar tanto. ¡Cuenta ovejas! Él agita su mano y un montón de ovejitas corren con un coro de bass. ¿Eso es todo lo que tienes? Es la oportunidad perfecta para usar mi gran lava granada. ¡Rayos! ¡Son demasiadas! ¡Tramposa! ¡Ataca! ¡Yo no tengo un arma! ¡Ah! ¡Mi error! Toma, es la pistola oficial de las fuerzas Banzai. Él le entrega la pistola. ¿Qué? ¡No quiero esto! ¡Nosotros podemos con ellos! ¡Vamos, tramposa! Giovanni empuña su bate malote, que es un bate normal con un cuchillo atado a él. Pues, esto no está tan mal. Sí, simplemente chocan contigo. Tengo una amiga a la que le gustaría estar aquí. Son tan lindas. ¡Ay, verdad! Son muy lindos. ¡Pero muerden! ¡Y mucho! ¡Ah! ¡Muerden mi traje! ¡Ah! ¡Largo! ¡Me tomó mucho tiempo hacer este traje! ¡Vamos! ¡13! ¡13! ¡13! ¡13! ¡Sí! ¡Ay, aún quedan como 100! ¡Hay que derrotarlas antes de que nos maten a mordidos! Tengo una idea. Tal vez si hago esto, podría funcionar. Ven aquí. La oveja se queda quieta, cierra sus ojos y se empieza a encoger y a encoger hasta que de pronto se desvanece a la nada. ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se desvanecieron? ¡La embobé hasta desaparecer! Puedo hacerlo con invocaciones. Mi hermana invoca cosas y yo las desaparezco antes de que destruyan toda la casa. ¿Qué? ¿Puedes hacer eso con personas? ¡Yo! ¡No lo sé! ¡Tramposa! ¿Qué pasa? Tengo ganas de dormir otra vez. ¡Oye! ¿Ah? Con esto será más que suficiente. ¿Qué tal si vemos a qué le tienes miedo? ¡Fuego embrujado! ¿Qué diablos? Pirofobia, ¿eh? Perfecto. Dr. Sylvester Ashling, su epíteto somnífero puede adormecer a sus víctimas y hacer realidad sueños y pesadillas. No. Escuchen, se quedarán quietos hasta que venga la policía, ¿sí? Dejaré el fuego donde está, siempre y cuando no se muevan. ¡Giovanni! ¿Tramposa? Molly se esconde detrás de la capa de Giovanni. Tiene mucho miedo y llora. ¡Ayuda!
Creo que he tenido suficiente de ti, niño. Hiciste llorar a mi secuaz. Y nadie hace llorar a los míos, excepto yo. Nunca he hecho esto cargando a otra persona. Pero no te preocupes, tramposa. Aún tenemos a mucha gente de nuestro lado. ¿De verdad vas a correr en medio de todo este fuego? ¡No del todo! Giovanni acumula vapor en sus pies y se dispara al cielo, aterrizando encima de su gran base como un chico cool. ¿Qué demonios? Y aparece detrás de ti. Con eso debe ser suficiente. ¿Viste, tramposa? Ahora estás a salvo. El comandante oso y el coronel otro oso nos ayudarán. Gracias. Ni lo menciones. Eres mi compañera. Nos cuidamos entre nosotros. Ahora esto será mucho más difícil. ¡Fuego embrujado! ¡Oh! De repente, el piso debajo de Molly y Giovanni empieza a temblar. ¿Un terremoto? No. ¡Los osos del museo cobran vida! El comandante oso y el otro coronel rugen y los empiezan a atacar. La única cosa que yo quiero está en mi contra. ¡Comandante Oso! ¿Por qué? ¡Debí ser lideroso hace mucho tiempo! Lo único que puedo hacer es abobarlos. Pero no por mucho, son más fuertes que las ovejitas. ¿Qué debo hacer? ¡El kit de coser! ¡Oh, sí! ¡Puedo clavarles las agujas en los ojos! ¿No sería mejor golpearlos con las bolas de estambre? ¡Cierto! Usa anteojos. Es más fácil solo golpear al tonto. Giovanni busca y saca una bola de estambre rojo de su bolso masculino. ¿De verdad creen que van a derrotarme con una bola de estambre? No lo haré solo. Pero si combino mi fuerza con la de tramposa, todo es posible. ¡Au! Discúlpame, tramposa. Protocolo normal como secuaz. Está bien, igual soy la burla de todos. Bueno, deberías subir más tu autoestima. ¡Listo! Puede que aún no me convierta en el mejor supervillano del mundo, pero si se trata de béisbol, ¡nadie me gana! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Toma eso, idiota! ¿Por qué aún sigues de pie? Ok, se acabó. Ya no habrá más formalidades. Parece que tendré que usar mi ataque final. ¡Gran soñador! ¡Ah! ¿Eso es todo? ¿Tu ataque final es desmayarte? ¡Qué imbécil! ¡Que esto te sirva de lección, tramposa! No te metas con Giovanni Potash, porque es genial. ¿Giovanni? Ay, por favor, solo dime jefe. ¡Jefe! ¿Sí? ¿Qué pasó, mi fiel secuaz? A la medianoche ruidos hay alrededor. De amarillo es su color, usurpamos todo el montón. Por el alma se activa, ningún daño ocurrirá, porque antes de atraparnos ya no habrá mamá. Ser tan genial, ¡Tonto no soy! y haciendo el mal, ¡Dulce el robo yo! perseguidos por la ley, pero no hay por qué temer. Peleando y escapando sin pensarlo demasiado, no podrás intimidarnos al estar atrás. Hay ladrones en la cárcel e incendios forestales, no hay cuestión para un debate, qué genial. Triunfa el mal, siendo el mal. Hola, soy Molly. No se pierdan el próximo episodio de Epithet Erase. Habrá acción, suspenso y drama. Por favor, véanlo. Mis patrocinadores me pagan por cada visita.